Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar la conversación con Luis Jorge Bon en torno a su libro Suelten a los perros, editado por Ediciones Era. Aprovechamos también la oportunidad de recordar y extender desde la Universidad Veracruzana nuestras condolencias a los familiares y amigos del maestro Vicente Rojo, pieza clave de Ediciones Era. Desde la ciudad de Jalapa, desde la Universidad Veracruzana, nos unimos a la celebración de su vida, a la celebración de sus libros y también a la gran tradición que legó para este sello editorial. Retomando el hilo de este inicio, como decía, hablaremos sobre el libro de cuentos de Luis Jorge Bon. Para ello hemos invitado a Eduardo Antonio Parra, narrador muy conocido por todos en esta casa, porque además ha estado en varias ocasiones en la Feria del Libro cuando se realizaba de manera presencial. Y también tenemos a Alejandro Zambra, quien también nos ha acompañado en alguna de nuestras ediciones pasadas. Sin más dilación, le cedo la palabra al maestro Eduardo Antonio Parra. Por favor, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Luis Jorge, Alejandro? Bueno, pues yo estoy al menos aquí muy contento para presentar este libro de Sueltan a los perros, de Luis Jorge Bone. Un libro que fue bastante sorprendente para mí a la hora de leerlo, porque yo he seguido la trayectoria de Bone, sobre todo pensando en los últimos dos libros de cuentos y las últimas dos novelas, ¿no? Pienso en Cavernas, pienso en Figuras Humanas, y creo que Sueltan a los perros da un giro bastante notable en varios aspectos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el cambio de lenguaje, el cambio en las estructuras, por supuesto en la extensión de los relatos, que algunos son casi novelas breves, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y sobre todo, una incursión que yo no había notado tanto en los libros anteriores, la incursión del humor, del sentido del humor de Luis Jorge, ¿no? Que yo creo que los hace mucho más ligeros, mucho más efectivos, porque los temas a los que se refieren los 5 relatos son bastante duros desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Mi vida con las plagas. Me llama mucho la atención cómo empieza el relato hablando de una relación de un hombre solo, un hombre que vive solo, ¿sí? Y de repente aparece una rata. Pero conforme vamos avanzando en el relato, nos damos cuenta que las plagas no nada más son las ratas, no nada más son las alimañas, ¿no? También están por ahí casi todas las personas que lo rodean y que en este caso son mujeres, ¿no? En este caso las mujeres vienen siendo las plagas también para este hombre. Es un relato que a mí me llama mucho la atención porque desde el principio empieza a plantear una reflexión, creo que bastante contemporánea, sobre la masculinidad y la feminidad. Es un relato bastante redondo, me gusta mucho todo el desarrollo, me gusta mucho el final, pero pues obviamente no se puede hablar mucho de él porque si no estaríamos adelantándolo a los lectores que no lo han leído, ¿no? Con este relato inicia Sueltan a los perros. Después viene Quimeras por la mañana, que precisamente ahorita estábamos hablando un poco de él antes de iniciar la transmisión. También un relato que plantea situaciones muy difíciles, situaciones muy duras, pero está narrada con una ironía y con un sentido del humor que de repente nos lo aligera, ¿no? Es un relato, creo que así pensándolo desde un punto de vista, vamos a decir, filosófico, cultural, ¿sí? Está lleno de símbolos, ¿no? Nos plantea al principio el rompecabezas de la vida. Es un hombre recién divorciado que tiene conflictos con su mujer por no la custodia, sino simplemente la compañía de la única hija, ¿no? Y precisamente al principio, cuando abrimos el relato, cuando empezamos las primeras páginas, están padre e hija armando un rompecabezas, lo que le sirve al narrador para hacer ciertas reflexiones sobre la vida precisamente como un rompecabezas. Hay otro tipo de reflexiones que es un relato cargado de reflexiones y cargado de acción al mismo tiempo. De hecho, hay un viaje por carretera, hay una reunión social, etcétera, etcétera. Pero otra de las reflexiones que también me llamaron mucho la
la atención fue esta que hace el narrador sobre las conexiones y las desconexiones de la vida, que yo lo puedo interpretar como la comunicación o la falta de comunicación o la imposibilidad de comunicación entre los seres humanos, sobre todo los que están más cercanos. O sea, me refiero a la pareja, me refiero a los hijos, me refiero a los padres. Y plantea una cuestión que, por supuesto, a la hora que uno se acerca a ella conforme va avanzando en las páginas del relato, resulta entre chistosa y dolorosa, que es una cuestión como es la nueva civilidad, ¿no? Esta civilización actual que nos hace de repente poder conversar, aunque nos duela y aunque estemos con más ganas de golpear, sí, que de hablar con la nueva pareja de nuestra expareja, con la nueva pareja de nuestra exmujer. Es un cuento bastante fuerte por eso mismo, pero el libro sigue, ¿no? O sea, repito, son relatos largos, yo creo que alrededor de 40, 50 cuartillas cada relato, ¿no, Luis Jorge? Sí, por ahí más o menos. El último es como del doble, casi el doble, pero bueno, el tercer relato, El Club de Salir a Correr los Viernes, también desde el principio nos plantea una situación algo chusca, ¿no? El personaje principal está un poco pasado de peso y vamos, alrededor de esta situación giran muchas de las acciones del relato. Por supuesto hay otras, también es un hombre que vive solo, acaba de recibir una casa que está casi en ruinas o está muy maltratada, que se la dio su padre después de enviudar, y sobre todo un automóvil que prácticamente no sirve para nada, pero que también se lo dio su padre después de enviudar y de cambiarse a otra ciudad. Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se ahonda de manera más o menos elíptica, de manera más o menos oblicua, las relaciones paternofiliales, ¿no? Es un hombre solo, no tiene hijos, pero de alguna manera cuando descubre que hay delincuentes que andan rondando la colonia y que andan desvalijando a los vecinos, ve que son unos chavitos, ya no adelanto más, pero ahí se le despierta una especie de sentimiento de paternidad muy extraño y como que muy escondido. Es un texto no sé, también cala hondo, está armado alrededor de la muerte, de la viudez del padre, de la muerte de uno de los del padre de uno de los chicos, de esta necesidad del personaje que tiene de acercarse precisamente a estos jóvenes delincuentes que en otras ocasiones capaz que ni siquiera se acercaría. Y luego llegamos quizás al texto más peculiar de todo el libro, 100 fotografías iguales. Es un texto que me gustó mucho también, es un texto, yo lo llamaría es un texto ensayístico, pero es bastante narrativo también, donde el narrador, el personaje principal, con un fotógrafo que de repente, está tomando 100 fotografías, perdón. Solo creí que hablaban. una ligera caída del audio, pero puede continuar, maestro Eduardo. Ok. ¿Dónde me quedé o qué? Sigo donde vaya. Todo. Este último cuento, un poco más ensayístico. O maestro Alejandro, si quisiera a completar un poco esta revisión que está haciendo Eduardo Antonio Parra sobre todos los cuentos. Ahí volvió Eduardo. Dale. ¿Perdón? Dale. Seguimos. Sí. Va, sí. Eduardo, sí. La relación del protagonista con la fotógrafa, hablaba de esto, ¿no? En 100 fotografías iguales, que lleva una relación bastante peculiar, bastante extraña, con algo de sadomasoquismo, etcétera, etcétera. Aquí es un texto que a mí me parece bastante abstracto, ¿no? Ya lo dije, es ensayístico y es narrativo, pero las reflexiones son bastante luminosas acerca del vacío, acerca de la nada, acerca de la diferencia, como que es con lo que inicia, la diferencia entre una historia y un archivo. La historia se puede contar y requiere tiempo para contarla. El archivo ahí está, simplemente con que uno lo vea, ya puede captar más o menos todo lo que trae. Según yo, digo porque es mi lectura, el texto gira alrededor del vacío y de la nada. Estamos jugando con ese vacío y con esa nada a la que se está acercando cada vez más la fotógrafa y va arrastrando con ella al protagonista. Un texto fuerte, un texto
digamos que nos hace reflexionar, nos hace pensar muchísimo. Creo que es el único texto donde el humor está un poco ausente de este libro de Suelten a los perros, pero me pareció uno de los más interesantes. Y luego viene Las glorias del cine al alcance de todos, que este sí me gustó muchísimo, bueno, todos me gustaron. Este me parece mucho más carnavalesco, ¿no? O sea, este sí está de plano entregado a la cuestión humorística, que sale por todos lados, pero no sé, creo que aquí hay una especie de burla que hace el autor hacia las ilusiones de la gente que vive en pueblos, que por cierto quiero hablar de eso también. Casi todos los relatos están ambientados en pueblos pequeños, en el desierto de Coahuila. Se está sacando, bueno, eso ya lo habíamos visto en textos anteriores del Jorge, pero aquí como que hay una intención mucho más clara de retratar esa vida en Monclova, sobre todo, ¿no? En la tierra de Luis Jorge Bonet. Y en de Las glorias del cine al alcance de todo, obviamente se trata de una productora de películas que llega a la región a hacer una película, contrata actores del mismo Monclova y se van a filmar la película, que no tiene mayor argumento, a Cuatro Ciénegas, perdón, a Cuatro Ciénegas, que es un paraíso, ¿no? A mí me parece un texto bastante divertido que se podría subtitular Las ilusiones perdidas, por supuesto, en lo que respecta a los sueños de adolescencia, a los sueños de juventud, a los sueños de amor, a los sueños de todo tipo, ¿no? Un texto bastante divertido, bastante largo, bastante redondo. Este es el que me pareció que más bien parecía como una especie de novela breve, pero en realidad es un cuento. Es un cuento largo que encierra, digamos, esta concentración que tienen los cuentos, y creo que funciona perfectamente. Casi todos los personajes, casi todos los narradores sufren de un resentimiento, ¿sí? Están resentidos por... algunos están recién divorciados, otros están absolutamente solos. Siempre hay un resentimiento. ¿Por qué? Porque la vida no les ha dado lo que han querido, lo que han soñado, y probablemente ni siquiera han tenido tiempo de soñarlo. Todo esto está armando, por ejemplo, un volumen, para mi gusto, bastante unitario. Incluso el relato de 100 fotografías iguales, que te digo, como digo, según yo se sale un poco del tono, se vuelve más reflexivo, más abstracto, más ensayístico, pero no pierde la atención, y uno no deja de leerlo en ningún momento. El recurso de las fotografías que nos va describiendo el narrador me parece excelente, ¿no? Y eso me refuerza en esta idea de la búsqueda de un vacío, de la búsqueda de la disolución en la nada. Repito, me llama mucho la atención las estructuras, que me parecieron bastante diferentes a los relatos de los libros anteriores de Luis Jorge. Me llama la atención el lenguaje, que ahora es muy preciso, es muy exacto, pero es bastante coloquial, mucho más coloquial que en los textos, que en los libros anteriores. Creo que en los libros anteriores había una tendencia mucho más hacia la poesía. Todos sabemos que Luis Jorge Bonet es un poeta bastante solvente, bastante bueno, ¿sí? Y aquí la coloquialidad es la que le empezó a dar el trabajo para narrar estos textos. O sea, enfocó toda su capacidad lingüística en esa coloquialidad, que a mí me interesa, por supuesto, la opinión de Alejandro Zambra, porque es una coloquialidad no nada más muy mexicana, sino muy del noreste de México, ¿sí? Entonces, que quería ver qué opinaba, por ejemplo, el autor de Poeta Chileno sobre este lenguaje del noreste de México, llevado ahora sí que no al extremo, pero sí como una especie de radiografía social. Si quieren, yo aquí le dejo y luego ya empezamos a platicar, nos interrumpimos y lo que sea. Claro, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la confianza, Luis Jorge. ¿Te dicen Luis Jorge? ¿O Luis Sí, o sí. Jorge? ¿O tienes un apodo que Como todo el mundo tú conoce y yo quieras. no? El negro. Bueno, El negro. Sí, es cuando vayamos agarrando confianza. Muchas gracias, Eduardo, a quien sí conozco, pero a Luis nunca lo había leído hasta hace 3 meses, que por una serie de coincidencias y confluencias, tal vez, leí Figuras Humanas, que me gustó muchísimo. Y luego vino otra coincidencia, que es que nos, entre comillas, conocimos virtualmente, como se conoce la gente en este año de mierda. Y
y leí ahora este libro que me gustó muchísimo y del que tengo muchas ganas de hablar, digamos. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, Eduardo, claro, yo disfruté mucho lo coloquial en el libro, ¿no? Pero yo ya soy a esta altura un infiltrado porque vivo hace 4 años en México. Claro, no es el acento al que estoy más acostumbrado, pero justo el tema de estos últimos años para mí han sido el acento, ¿no? O sea, porque vivo lejos de mi acento y porque tengo un cabro chico, diríamos en Chile, de 3 años ya, que habla muy mexicano, o sea, habla más mexicano que cualquier persona que tenga alrededor. No sé por qué, no ve televisión, pero suena más mexicano que cualquier persona que yo haya escuchado nunca, ¿no? Y entonces, claro, me contagia su acento. Es muy... eh, eh, es muy claro eso, como tengo que por primera vez mantener mi acento, ¿no? O sea, sin revelarme del todo, ¿no? Sino como construir un bilingüismo en él, ¿no? De pronto me esfuerzo a llamar las cosas como se dicen en Chile, porque creo que sí está bueno que él sepa que las cosas se llaman de más de una manera, ¿no? Pero en ese contexto, justo hubo otras 2 coincidencias, no quiero insistir tanto en las coincidencias, pero la primera es esta fiesta del lenguaje que hay en el libro, ¿no? O sea, es un libro que se va muy rápido, que yo no sé cuántas páginas tendrá el libro, ¿no? Porque lo leímos en electrónico, pero más o menos cuántas páginas del libro serán, pero se lee muy, muy rápido, vuela la prosa, es muy musical, ¿no? Y esa música, claro, te expone de pronto para un extranjero hay no dificultad, porque en realidad a mí esa dificultad me gusta, entonces no la entiendo como una dificultad, sino un calor, ¿no? Un calor que se parece más bien a lo que sentimos cuando queremos entender del todo una conversación ajena, ¿no? Y queremos muchísimo entender esa conversación, o sea, no es una sensación de estar afuera, sino de querer estar adentro, por así decirlo, ¿no? Y entonces esa alegría del lenguaje la sentí como una coincidencia y también una cosa completamente inusual, es que el primer cuento es sobre ratas y por motivos que serán fáciles de adivinar, he tenido que pensar mucho en ratas en los últimos meses, desde que justo el día de Navidad, el 25, apareció una rata en esta casa, ¿no? Entonces, para mi hijo fue muy evidente que esa rata había venido con Santa Claus, ¿no? Y en realidad era muy lógico pensar eso. Si estábamos esperando que alguien irrumpiera en la casa y dejara regalos, era muy natural suponer que esa rata era parte del asunto, ¿no? Entonces, claro, hubo que hacerse cargo de esa rata y a la vez nunca, no estoy tan seguro de que se haya ido, ¿no? Entonces creo que, como en algún cuento de Kafka, de pronto estoy en este lugar y pienso que por ahí anda esta rata que además le puse yo un nombre que le hizo mucha gracia a mi hijo, Desafortunata. Siento que está desafortunata ahí alrededor. No sé si ayudándome a escribir y justo apareció este primer cuento de Plaga que hizo que todo fuera aún más ominoso. Bueno, esos son ese cierre de paréntesis. Del libro, bueno, si hubiera que describirlo, lo primero que habría que decir es que es un libro difícil de describir. Estamos acostumbrados al libro de cuentos, que es más bien como una colección de textos que no aluden a una unidad siquiera, ¿no? O sea, es un poco la norma gringa. Los escritores gringos publican cuentos aquí y allá en las revistas, tienen muchas revistas, esas revistas les pagan, entonces existe
esa costumbre de escribir un cuento, ¿no? Existe desde siempre, es una tradición gloriosa, hay grandes escritores, y también existe la tradición de que haya revistas y que esas revistas paguen. Entonces no es como un trabajo, sino que es un trabajo, ¿no? Y yo siempre me he preguntado por qué en México es ligeramente distinto, pero en general en Latinoamérica no hay revistas, en Chile no hay una sola, y mucho menos hay revistas que paguen por un cuento, ¿no? O sea, que el escritor, principiante o no, manda un cuento a una revista y sienta que está trabajando y que no está perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, que va a tener alguna clase de retribución el tiempo que invierte en escribir, que finalmente siempre es el problema del escritor, ¿no? Que sea quien sea, ¿no? O sea, es mucho más complejo cuando sientes que escribir es quitarle tiempo a todo lo demás, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a mí siempre me impresiona cuando, o sea, la altísima calidad del cuento latinoamericano, ¿no? Digo, ¿por qué tan alta esa calidad? ¿Por qué hay tan buenos cuentistas? Digo, en la tradición latinoamericana, si no hay ningún contexto que lo propicie, ¿no? Y me parece que este libro tiene que ver con esa gran tradición del cuento latinoamericano y también con una serie de libros que se construyen como libros, no como mera colección de cuentos, no como, mira, esto lo publiqué acá, esto allá, puede que a lo mejor, no sé, tal vez lo hiciste así, tal vez lo publicaste antes, pero en el fondo hay una idea del libro que, que, que se relaciona en alguna medida con la extensión, con el aliento de estos cuentos. Son los 5 cuentos largos, ¿no? O sea, los 5 cuentos tienen algo, entre comillas, novelesco. No van o sea, es difícil clasificarlo de acuerdo con estas recetas que hay, ¿no? Como de construcción de cuentos. Porque van hacia lo incierto también estructuralmente, ¿no? O sea, hay un correlato entre lo que narran y una forma de avanzar, ¿no? O sea, una forma de avanzar que no es adivinable, pero que tampoco pareciera estar ocultándote un secreto. Puede que sí, pero no está construido el cuento como una adivinanza que suponga una resolución, y leyéndolo en estas cosas, en estos dispositivos, es aún más clara esa incertidumbre, porque cuesta mucho saber cuándo terminan los cuentos, ¿no? No sé si se entiende, pero en el libro físico uno siempre tiene una noción de las dimensiones, sobre todo para el último cuento, ¿no? Y yo todavía no me acostumbro a que eso también existe en ebook, supongo que existe, pero se siente particularmente uno a la deriva mientras lee, y esa deriva es muy placentera, ¿no? Digo, si no supieras que estás leyendo un libro de cuentos, probablemente pensarías que estás leyendo una novela, ¿no? Es casi una estupidez lo que acabo de decir, pero digo, si agarras el texto, no está tan fácil suponer que va a terminar pronto, ¿no? Está el libro muy limpio de señales que remitan a estructuras de cuentos. Eso es lo que quiero decir. Y me gusta mucho cómo se relaciona eso con la música de cada una de las historias. Dicho esto, creo que también hay que decir que son muy distintas las unas de las otras, y al final nos parece muy claro que responden a la misma sensibilidad y al mismo escritor. Pero claro, creo que Luis consiguió una cosa muy placentera desde el punto de vista del escritor y del lector, que es ser varios escritores a la vez, ¿no? O sea, los libros de cuentos no tienen tan buena prensa porque venden menos, qué sé yo, a los editores no les gustan los libros de cuentos, siempre prefieren la novela. Yo digo que para los escritores son muy placenteros porque, no obstante,
puedes construir una unidad, hay una polifonía inevitable que te permite ser muchos escritores. La novela siempre induce la idea de que eres una sola clase de escritor. Y los libros de cuentos te muestran esa disonancia interna, ¿no? O sea, esa posibilidad de ser como, perdonando un lugar común, como de multiplicarse, como quería Fernando Pessoa, digamos, sin necesidad de heterónimos, porque, claro, predomina la primera persona, salvo en el segundo cuento que está en tercera, ¿no? Pero más allá de eso, son como casi distintas ideas de literatura que riman, porque toda la exposición pública como que te obliga a suponer homogeneidades, cuando en realidad nos gustan las heterogeneidades, ¿no? O sea, da una entrevista, entonces tienes que hablar del libro como si fuera una unidad, y de hecho es una unidad, pero en el fondo esa unidad, al ser reducida temáticamente, le quita mucha potencia al libro mismo, ¿no? Entonces, acá esa heterogeneidad es visible, y yo creo que son cuentos muy jodidos, muy difíciles en relación a los problemas que plantean, ¿no? A la vez son cómicos, melancólicos, hay un tono distinto cada vez, pero hay un tono que te lleva de la mano, que te hace reír, que incluso te hace reír a veces con risa culposa, ¿no? O sea, como, ¿por qué me estoy riendo de esto? Que es una característica de la gran literatura, creo yo, ¿no? Aunque no se suele decir así, ¿no? O sea, cuando la risa es más problemática, ¿no? O sea, sucede, pero también te sorprendes, tú mismo estás riéndote, y es durísimo en muchos momentos, o sea, más allá de lo literal, el cuento de las 100 fotografías iguales, el segundo cuento también, son durísimos. Me parece que es un libro que está aceptando los desafíos que le plantea a los hombres el feminismo también. Esto da para una larguísima discusión, eh, que por otra parte sí creo que sería una discusión, ¿no? O sea, que habría distintos puntos de vista, pero sí me parece que este libro se hace cargo de las discusiones de una manera no oportunista y sin cinismo, más bien con muchísimo sentido del realismo. O sea, del realismo en estricto rigor, digamos, ¿no? O sea, representa lo que representa, sin edulcorar el conflicto, sin refugiarse en el buenismo de estos personajes masculinos que están solos, que son derrotados, y que de pronto sí pueden hacernos pensar en otras literaturas también que representan lo mismo, pero estos hombres están en otro momento, en otro lugar, ¿no? Y se defienden de otras maneras, y eh, son valientes sin dejar de ser cobardes, ¿no? Y son cobardes sin dejar de ser valientes. O sea, eso creo yo que es muy difícil de representar, porque es realismo puro, ¿no? O sea, no son personajes que se propongan como modelos, ni que se jacten de no ser modelos, ¿no? Es muy difícil hablar de este libro, porque da en lo esencial, digamos, y registra todas las contradicciones, ¿no? Eso sobre todo en el segundo cuento. El problema, claro, es que no se puede hablar sin contar el final. Ese sí es un cuento que tiene algo de tradicional en ese sentido, ¿no? O sea, el final es muy importante para la lectura, ¿no? O sea, para la discusión del cuento. De pronto hasta uno podría discutir si lo presintió o no, que siempre es una discusión un poco hipócrita cuando se hace después de leer, ¿no? Y
también es uno de los cuentos que me hizo a mí más estar en la carretera, que siempre es leer un buen cuento, o sea, en ese desplazamiento, ¿no? Y, bueno, no quiero latear más, hablé demasiado. Eh, solo, no sé si quería que te hiciéramos preguntas o algo así. Me parece un gran libro y creo que va a ir encontrando con mucha naturalidad a sus lectores y sus relectores también, porque yo creo que, bueno, el placer de la lectura siempre está ligado a eso, ¿no? Como a la anticipación de la relectura. O sea, yo sé que voy a releer estos cuentos en algún momento, porque sí plantean problemas y discusiones que, no obstante, aparecen como cercanas. O sea, uno siente que puede hablar y que conoce a estos personajes, son todos muy reales. A pesar de eso, hay siempre una opacidad que tiene que ver con la naturaleza humana, o sea, con el estar aquí y ahora en discusión. Entonces, me parece un gran libro, no tengo mucho más que decir y quizás te hacemos algunas preguntas o no. Claro, sí, 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 como ustedes quieran, lo que ustedes manden. Eduardo. Pues no sé, me quedé pensando en la relectura, me gustaría releerlo en papel. ¿Cuándo saldrá en papel, Luis Jorge? Pues en unas semanas, se supone que estamos citando al Doctor Strange, estamos en la recta final, estamos en el juego final, para que Ah, salga ya de imprenta, y que pueda llegar a librerías. Es difícil, de hecho, leer, ahorita que estaban hablando de cómo se lee el libro y de cómo pues, no adivinas cuándo va a acabar, no lo tienes en las manos, ¿no? Como para medir si falta mucho o poquito. Eh, yo soy muy físico, o sea, por eso el libro electrónico me causa a mí un conflicto, porque no puedo como aplicarle mis manías, ¿no? De mis manías más acostumbradas de lector. Ahorita, antes de la presentación, le pregunté a Fernanda, a mi esposa, le dije, ¿y dónde está el libro? ¿No? Porque lo quería tener aquí. Y dije, no, todavía no está, ¿no? O sea, nos quedamos viendo así como, no, de verdad, ¿dónde está el libro? ¿No? O sea, fue 2 segundos de entendimiento de como una cosa, ya, ahí está, ¿no? Y bueno, eh, es una cosa de costumbres y de generaciones, ¿no? sí. Y bueno, me gusta mucho lo que dicen Eduardo y Alejandro. Primero que nada, quiero agradecerles eh, profundamente a ambos pues que hayan aceptado esta charla, esta conversación para presentar el libro. Ambos son autores de libros que yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Eduardo, un autor que conocí cuando yo tenía 20 y poquitos años, y me dijo, espero ver algo más de lo tuyo, y bueno, pues aquí estamos, 20 años después. Y Alejandro, pues, un autor de quien he disfrutado muchísimo varios de sus libros, todos sus libros son lecturas que me han representado un lugar en mi biblioteca y que por aquí están. Y bueno, mis documentos están entre mis favoritos, y esa tradición latinoamericana de cuento, ¿no? Que creo de la que hablas, y Poeta Chileno me dio el año pasado el impulso para empezar esta larga cuarentena. Y yo dije, con libros así sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede uno quedar en la casa. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la feria universitaria virtual, ¿no? Que por primera vez es virtual. Muchas gracias por el espacio, y muchas gracias a Ediciones Era, que es mi casa y que además es una de las imprescindibles. Yo siempre he dicho que me siento en su catálogo como el pitcher al que le dejan cerrar un partido porque van ganando, ¿no? Porque ya está José Emilio Pacheco, ya está Elena Poniatowska, está Ana García Bergua, y entonces me dan chance de pichar unas entradas, ¿no? Para calentar el brazo y para ver qué tanto alcance tiene esta velocidad de brazo. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esto.
Y bueno, no sé de qué más podríamos platicar, todavía nos queda un ratito. El Tengo una título. pregunta. Eso. Sí, Alejandro. O sea, El lo título, mismo, bueno, Eduardo. O sea, sí, sí quiero aprovechar de decirte que si nos vas a mandar el libro físico para releerlo, porque ya lo presentamos, ya decimos que nos gustó, claro, sí. tal vez ya no quieres mandarnos el libro. Sí. ¿Para qué? No, seguro. No, bromeo, porque sí me Sí, parece seguro. un libro, yo muchas veces mientras lo leía pensé en esta circunstancia de leerlo en virtual y tiene su gracia. El problema es que yo tengo un dispositivo en que se supone que se puede subrayar, pero no sé, nunca se me resbala el dedo, entonces nunca logro marcar exactamente la Ujú. frase. Y acá subrayé mucho, pero todo es muy imperfecto, entonces buscaba ahora la frase y claro, faltaban 3 palabras o sobraban 5 y entonces al final preferí no arriesgarme a eso. Pero solo más bien, te quería preguntar por todos los aspectos estructurales, cómo lo Sí. armaste, por qué se llama así, eh, qué Ujú. sensación tenías tú del orden del libro, o sea, eh, si dejaste texto fuera, esa cosa creo que es casi lo más, eh, no vas a solucionar ningún enigma, eh, pero creo que todos queremos saber por dónde va eso, ¿no? Es raro también un título que engloba los 5 cuentos, pero no es el título de ninguno de esos cuentos. Sí. Y de hecho, nada más una vez ladran los perros en el libro. El club de salir a correr los viernes, nada más ladran una vez, y los oye de lejos, ¿no? Bueno, es un combo de preguntas muy interesantes, ¿no? Que decía Eduardo, el título, lo que dices tú, Alejandro, del orden, de la estructura. En este libro yo creo que siempre nos formamos con alguien, ¿no? Detrás de alguien, decimos, yo le voy a seguir la pista a ella o a él. En este caso, yo tenía 2 santos patronos que a mí me iluminaban y que me fueron iluminando durante años. Una es Alice Munro y el segundo es Richard Ford. Eh, eh, Ellos tienen estos cuentos, sobre todo Alice Munro, que no son el instante condensado, sino son una serie de instantáneas de la vida que se van sumando, ¿no? Entonces, eso, Alejandro, que decías de la lectura que te invita como a pensar que no se va a acabar, que esto no es un cuento con 3 momentos en donde caigas en el último como muy bien medido y muy bien parado, sino es una cosa de instantes de vida que se van sumando incluso con años de diferencia, ¿no? Un poco el caos de la memoria también. Todos estructuralmente, creo que todos los cuentos, salvo alguno, tienen esta particularidad de que no obedecen a un solo momento, a un solo día, sino que tienen incluso un calendario, ¿no? O sea, tienen incluso este desplazamiento de sus vidas, ¿no? De los protagonistas. Suelten a los perros, que es una manera como de amarrarlos, es como un lazo que le puse, ¿no? Para amarrarlos a todos, ¿no? A esta manada. Sobre todo porque son cuentos que se quedaron conmigo muchísimo tiempo. Yo los pensaba y los medité durante muchos años. O sea, la primera versión del más viejo es de 2013. Y durante los años siguientes eh, anotaba cosas, empezaba 3, 4 páginas, me regresaba, tenía el título en la cabeza, seguía pensando hasta que llegó el momento de sentarme a ir escribiendo uno y terminaba y lo dejaba, ¿no? Yo siempre escribo a mano, entonces este libro para mí es un cuaderno primero y un cuaderno que a mí me acompañó durante varios años con varias versiones de los libros, de los cuentos. Al final yo manejé como varios títulos posibles eh, y Suelten a los perros surgió un poquito antes de tener los 5 cuentos terminados. Te digo, como esa forma de ese lazo para amarrarlos a todos. Y aquí el epígrafe de Piglia, de Ricardo Piglia, el hombre herido en el corazón puede a final de cuentas
Eh, eh, voy a citar exactamente, es: el hombre herido en el corazón puede, por fin, mirar la realidad tal cual es y percibir sus misterios. Yo dije, está describiendo a los personajes, ¿no? Está describiendo a todos estos personajes que son varones, que están un poco perdidos en sus vidas, que están enojados, que están furiosos con algo, consigo mismo y no lo consiguen aclarar a veces, están heridos ciertamente, están insatisfechos, y quizá frustrados con esa sensación de que no son, no fueron o no serán suficientes y, y, y entonces pueden ver su realidad, ¿no? Y actúan a veces, no, no quise saber si tenían o no la razón, ¿no? Porque estar enojado no es tener la razón, ¿no? Sino lo que quería saber era a dónde los llevaba esto, si podían ser o no ser suficientes y estar a la altura de su propia biografía, ¿no? Y algunas veces se dejan vencer, algunas veces se declaran vencidos, algunas veces cometen una tontería, ¿no? Y me pareció que estas pequeñas derrotas de la vida cotidiana los tenían atados, ¿no? Y de alguna manera escribir estos cuentos era buscar en qué momento se soltaban, ¿no? En qué momento querían como esa libertad de su propia inercia. Y me gustó como poner esto de suelten a los perros para hacer eh, pues como para darle unidad, pero en realidad sí, los cuentos nacieron por separado, ninguno surgió de otro, no son una colección que yo haya hecho durante años para irlas publicando de aquí y allá, sino yo casi siempre los libros de cuentos los proyecto con más cuentos de los que me gustaría, de los que termino metiendo, ¿no? Como esa listita que es pedirle a la inspiración que llegue de pronto para escribir tal cosa y luego no llega, pero dices, bueno, esto ya se incluye un poco acá, y haces tratos contigo mismo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un libro que está pensado en esculpir cada uno de los textos, ¿no? Desde la forma, desde el tono, pero sí intentando que de fondo haya este mínimo común entre todos, ¿no? Entonces, me gusta mucho que ambos lo hayan notado, ¿no? Como esta cosa de están unidos pero son diferentes. Es como estas bandas donde no hay un vocalista, y él es el guapo, el que compone, el que sabe tocar, el que no sé qué, ¿no? Y todos los demás son músicos muy dotados, ¿no? Yo quería una banda donde todos compusieran, donde todos fueran igual de guapos o igual de feos, y todos fueran, todos cantaran, ¿no? Por decirlo así, yo quería una banda de solistas. Entonces, eso es como una metáfora un poco infantil para, como para describir el libro, ¿no? Ya. En nuestras redes, aprovecho para hacerlo y recordarles que estamos entrando a la recta final de la presentación. Nos dice Sonia Pinto que le encanta cómo escribes, Luis Jorge, y pregunta si en este libro hay canciones como las hay en tus otros libros. Bueno, un saludo a Sonia. En este libro no hay música. En el anterior, en la novela anterior, Toda la soledad del centro de la tierra, hubo música, pero ahora no hay, ahora hay otras cosas. Pero, pero bueno, a mí me encanta la música, volveré a ella después. Tenemos 10 minutos, menos de 10 minutos para ir cerrando. No sé si Eduardo Antonio Parra quisiera hacer unos comentarios también en torno a la manufactura que se ha tocado del libro que nos ha contado Luis Jorge, o sobre algunos detalles que pueda rescatar también de los comentarios de Alejandro Zambra. Bueno, hubo una cosa que ya mencioné que me llamó la atención, el lenguaje coloquial. Te digo por qué me llama la atención, porque, no sé, hasta hace algunos años, por ejemplo, cuando un escritor, bueno,
un antecedente rápido. Yo siempre he sentido que en Latinoamérica, por ejemplo, los lectores latinoamericanos entendemos perfectamente el coloquialismo, por ejemplo, en mi caso de Chile, de Argentina, de Perú, de lo que sea, ¿no? Lo entendemos perfectamente bien. Y yo supongo que también el mexicano se entiende en otros países latinoamericanos, pero siempre he escuchado que en España no, que a los españoles no les gusta el caló, que no les gusta el coloquialismo latinoamericano y que muchos editores incluso se niegan a publicar los libros por la sencilla razón de que dicen que sus lectores no lo entienden, ¿no? O sea, incluso que preguntan eso. ¿Tiene caló? ¿Tiene lenguaje coloquial? No, entonces no. Así, ¿no? No sé, o sea, simplemente es algo que traía en la cabeza. Por eso desde el principio pregunté, bueno, cómo lo había tomado Alejandro y cómo se leerá en otros países latinoamericanos. Supongo que no hay problema. No sé si en España ya cambiaron y ya son más activos los lectores o siguen siendo muchos muy huevones. ¿Sí? Bueno, yo a eso puedo decir, no estoy seguro que así se hable en todo el norte, ¿no? No, claro. Yo lo que estoy seguro es que así se habla en la colonia Bellavista, en Ciudad Frontera, que es donde yo crecí. Sí. ¿No? Incluso en la cuadra, que está a 2 calles del Panteón, que es donde yo viví, ahí se habla así. Incluso donde estoy totalmente seguro es en la casa de mis papás, donde yo crecí. Ahí se habla así. Y hay cosas que de pronto, incluso mis amigos norteños me dicen, oye, ¿qué quiere decir tal cosa? Y yo dije, esta se la ha de haber inventado mi mamá, ¿no? O sea, porque ese lenguaje que de pronto lo vemos normal, es el lenguaje doméstico, ¿no? Y lo exportamos después, ¿no? O sea, yo ahorita, Fernanda es veracruzana, y de Jarocha del puerto, y de pronto sí nos tenemos que traducir cosas, decimos una frase y de pronto decimos, sí has oído esta, ¿no? Y nos decimos sí o no, y luego nos explicamos, depende si se necesita o no. Sí. Y nos sigue sucediendo, o sea, ya tenemos unos pocos años de convivencia y nos sigue sucediendo. Entonces, yo diría eso, que esta versión del norte, de la lengua norteña, está pasada por mi propia experiencia, por mi necesidad de mis necesidades literarias. Y bueno, habla también de un lenguaje que ya no existe tampoco, porque así no se habla ya. Sí. Esas cosas que yo escuché y que yo escribí, ya no se habla así. Es un poco decía David Toscana, ¿no? Mis novelas hablan de un Monterrey que ya no existe. Bueno, mis novelas hablan de una Monclova y región centro de Coahuila, de un desierto que ya no es tal cual, que es el desierto de mis 20 años, quizás, que de pronto trataba de modernizar y de poner otras cosas, que sale un celular, sale internet y salen estas cosas. Pero bueno, a mí esa frase que se atribuye a Bonaparte, que dice, si quieres conocer a alguien, conoce el mundo que existía cuando tenía 20 años, ¿no? Sí. Entonces, eso me gusta y esa idea, de pronto yo la respeté mucho. Yo no sé si se entienda mucho, pero quizá por el contexto, esta cosa va a funcionar, ¿no? No se siente el deseo de representar un habla, ¿no? El deseo de representar un habla siempre te aleja, ¿no? O sea, se siente el habla, se siente el lenguaje en su... Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo, o sea, hay una unidad lingüística en Latinoamérica muy rara, porque hablamos el español de formas muy distintas y muy distinto al argentino, del chileno y del peruano, pero nos entendemos de una forma nutritiva, creo yo, porque hay unos desplazamientos ligeros que casi no se notan, que son mucho más sutiles que los modismos, ¿no? O sea, porque son más sintácticos, qué sé yo. Y a mí me parece muy hermoso eso porque te mueve tu propia palabra, ¿no? O sea, la palabra... A mí me ha pasado mucho en México eso, como no hay día en que no haya un problema de código, a pesar de que llevo 4 años acá. Y eso es muy hermoso porque hace que la palabra esté viva. Y hay una diferencia muy grande con España. Yo creo que, claro, estamos hablando del problema del imperio, ¿no? Pero
también nos pasa a nosotros, siendo honestos. O sea, nos cuesta leer a los escritores españoles muchas veces, justo por cómo manejan un coloquialismo que a la mayoría nos suena muy antiguo y que para ellos es muy actual, ¿no? Creo que ese problema, un debate largo, pero de pronto, sobre todo con literaturas muy coloquiales, a nosotros nos resulta muy difícil sentir que eso es coloquial, ¿no? Porque igual sentimos el eco de las grabaciones, de los cuentos infantiles españoles en cassette, qué sé yo, y suena todo como un poquito siglo de oro, aunque adoramos el siglo de oro. Y se genera ahí un choque también de nuestra parte, ¿no? O sea, como que yo no siento, igual yo, hay muchos escritores españoles que me gustan, pero siempre hay una distancia, ¿no? Y bueno, también los lectores españoles con nosotros tienen esa distancia. Pues ha sido un gusto escucharlos a los tres y vale la pena recordar que el libro se encuentra a la venta en formato digital en la página de edicionesera.com.mx. Y si quieren conocer un poco más sobre la obra de Luis Jorge Bone, pueden entrar a la página de la filu.v.mx y a través de allí dirigirse al portal de la Red de Librerías Independientes, RELI, donde encontrarán el resto del trabajo narrativo y poético de Luis Jorge Bone. Para la Universidad Veracruzana y para la Feria del Libro Virtual, ha sido un gusto tenerlos en esta ocasión. Luis Jorge, Eduardo Antonio Parra, Alejandro Zambra, ha sido un gusto. Muchas gracias. Un abrazo desde Jalapa. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.